difuntos y también nos sirvió para descansar, para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el país. Creo que vamos bien, ese es mi balance, no hay nada que temer, vamos muy bien porque estamos cumpliéndole al pueblo y el pueblo nos está apoyando, nos está respaldando. Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por acompañarnos y seguir haciendo clic en este espacio del amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. No hay nada que temer, dice el presidente de la República, tras rechazar un golpe de Estado que solamente en una alucinación de un presidente que, derivado de su irresponsabilidad, busca encontrar culpables en donde no existe. Nada más alejado de todo esto, un golpe de Estado en el que de verdad hasta risa da la sola mención de todo ello. Ciertamente hay mucho descontento con la fallida estrategia que tiene el presidente de la República en contra del crimen organizado y de otras acciones que simple y sencillamente han venido enterrando la ideología de un presidente que en los hechos es muy distinto a lo que prometió. Mire, el fallido operativo que se estrelló contra la pared para la extradición y captura de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, sacó a relucir una enorme deficiencia y serie de errores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que dirige el secretario federal Alfonso Durazo Montaño. Ciertamente usted ya debe de saber en qué terminó todo este fallido operativo, una serie de errores que se cometieron y que hoy sabemos que ni siquiera orden de aprehensión existía, más que una orden de captura y de extradición, cuando nuestros elementos federales, llámese ejército, llámese marina, llámese policía federal, sirven únicamente a las órdenes de un país extranjero como lo es Estados Unidos. Ya sabemos que en Estados Unidos se ha incrementado la muerte de jóvenes por el consumo de metafentaminas, por el consumo de cocaína, y lógicamente a raíz de la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, agentes de la DEA, políticos de Estados Unidos vinieron a ver cómo estaba el estado de Sinaloa, y al ver que realmente pareciera que no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa los enormes terrenos que se ocupan para los laboratorios, emitieron un informe al presidente de Estados Unidos, que terminó exigiéndole a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que él lo niega, pues le ordenó la captura de Ovidio Guzmán, que tiene una orden en los Estados Unidos por introducir, por conspirar por meter cocaína a los Estados Unidos. A raíz de eso, un operativo se desencadenó con una serie de errores en el que hoy sabemos que Andrés Manuel López Obrador únicamente se reúne con su gabinete para platicar de otros temas, pero menos de la seguridad pública, porque si realmente hubieran hablado de los temas de seguridad pública, hubiésemos tenido información correcta, información veraz por parte del presidente de la República, pero no fue así. Primero, ya sabemos que este operativo fallido
a pesar de que habían capturado a Ovidio Guzmán, la enorme cantidad de hombres que tiene este cártel superó y por mucho a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que tuvieron que recular y tuvieron que soltar a Ovidio Guzmán cuando le informaron al presidente que lo habían capturado, pero que a costa de pagar muchas vidas, solamente así lograrían llevárselo. El presidente de la República dio la orden de soltarlo, usted lo escuchó en una de sus mañaneras y al siguiente día se retractó y dijo que no le habían informado nada. Es decir, el presidente de la República quiso echarle toda la culpa a los funcionarios federales y al propio ejército en este fallido plan para capturar o para extraditar a Ovidio Guzmán, y lo escuchamos de Alfonso Durazo en la Cámara de Diputados cuando compareció, que ni siquiera tenía orden de aprehensión, por increíble que parezca. Y aquí hay algo muy importante que decir. El presidente incluso pidió el nombre del encargado, del grupo encargado en la lucha contra el crimen, contra los narcotraficantes, a lo que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, tuvo que decirlo, rompiendo el protocolo de la seguridad de los encargados, de los jefes encargados por parte de la Sedena de llevar a cabo la política de inteligencia para capturar a los peces gordos. Esto desencadenó también una serie de críticas por parte de militares en retiro, que bueno, usted lo debe de saber. Militares en retiro, como el general Sergio Aponte Polito, reveló que hay molestia y decepción en la tropa y altos mandos luego de la frustrada captura de Ovidio Guzmán. La revista Proceso revela la molestia de 2 militares retirados con la Cuarta Transformación, detonada por el operativo fallido en Culiacán, y recuerda que antes de ese fracaso ya se advertía que las Fuerzas Armadas estaban sufriendo un proceso de desgaste en el actual gobierno federal, y es que el presidente de la República los ha humillado, los ha expuesto, los ha exhibido como un mal comandante cuando no ha sabido darle respeto a sus generales. Los generales en retiro, repito, Sergio Aponte Polito y Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, han externado su desacuerdo con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, entiéndase Andrés Manuel López Obrador, no así con el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. En el artículo de Proceso, firmado por José Raúl Linares, se hace referencia también a voces de descontento expresadas en las redes sociales presuntamente formadas por militares o seguidores de la milicia en México. La advertencia de Aponte Polito, quien encabezó durante 3 décadas operaciones contra el narcotráfico en los estados de Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa, también realizó operaciones de este tipo en Culiacán, ciudad en la que ocurrió el desastroso operativo contra Ovidio Guzmán, y eso le da autoridad para hablar de los hechos en esa ciudad. El general puntualiza la sensación de desánimo cuando una misión fracasa, y más cuando la tropa no siente el respaldo de los mandos civiles. Cuando no se cumple, dice el general en retiro, con la misión existe entre el personal militar una combinación de enojo, malestar y tristeza. El general asegura estar en contacto con oficiales activos y afirma que después del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán en las entrañas de las Fuerzas Armadas, germina la molestia y la decepción contra la administración del presidente López Obrador, pero jamás se tocó el tema de un golpe de Estado. Por eso el presidente, en esa alucinación que le secundó
Cuitláhuac García, un gobernador, un pelele que no sirve para nada, que no entiende del tema de política. De verdad da vergüenza que este tipo emita una opinión a través del Twitter. Cuitláhuac García había dicho: el golpe que ni lo sueñen los conservadores, se les convertiría en pesadilla de inmediato. El pueblo heroico de Veracruz y al menos 6 gobernantes les impediríamos tan solo el intento. ¿Con qué calidad puede impedir este señor que se llama Cuitláhuac García un golpe de Estado si es que existiera? Los conservadores no son los dueños de un periódico. Los conservadores no son la prensa fifí. Los conservadores no son los que buscan la destitución o un golpe de Estado en contra del presidente. El presidente se ha convertido en su propio enemigo. Lo que dijo el general en retiro, Aponte Polito, simplemente es la molestia que existe al interior del ejército cuando hay un operativo fallido de esta naturaleza y cuando no sienten el respaldo de las fuerzas civiles. Jamás se ha tocado el tema de un golpe de Estado, porque el día que un golpe de Estado exista aquí, los generales y nuestro ejército, nuestro glorioso ejército, ni siquiera le van a avisar al presidente. Así que, señor Cuitláhuac García, está usted muy mal, no sabe ni del tema ni de qué se trata. El presidente de la República, cuando escuchó este comentario, dijo: no hay nada que temer, que está todo en paz. El presidente de la República dijo: creo que vamos bien, ese es mi balance, no hay nada que temer, vamos muy bien porque estamos cumpliéndole al pueblo y el pueblo nos está apoyando, nos está respaldando. Sí, pero ¿por cuánto tiempo más? Con tantas pifias, con tantos errores que se vienen cometiendo y en donde para colmo se solapa la corrupción. Bueno, al respecto, el periodista Carlos Loret dice que Andrés Manuel López Obrador debe serenarse y recuperar la brújula moral. Todos los gobiernos cometen errores y tienen algún fracaso que les produce una crisis. Es inevitable. La manera como enfrentan esto es lo que termina por definirlos. López Obrador actúa ante cada tropiezo como si reconocerlo significara aceptar la derrota en una situación de vida o muerte. En vez de acotar el problema a su dimensión real y buscar soluciones, se acorrala a sí mismo al atrincherarse contra cualquier cuestionamiento o crítica porque los considera ataques. Por eso arremete contra los periodistas, no nos cabe duda de eso, y contra cualquiera que se exprese de una forma crítica o que haga sentir su molestia por algún tema en particular. El presidente de la República prefiere mostrarse intolerante frente al trabajo natural de la prensa en una democracia y atentar contra la libre expresión que admitir que su gobierno enfrenta un problema, y mucho menos que este fue autogenerado, como en el caso del fallido operativo de la captura de Ovidio Guzmán. Si su gobierno provoca desabasto de medicinas, lo niega y denuncia una conspiración de farmacéuticas aliadas con la prensa. Si sus correligionarios que gobiernan Veracruz y la Ciudad de México se les descompone la seguridad, hay unos grandulones coludidos con la prensa. Si la economía se estanca por las decisiones de su administración, dice que va muy bien y señala una campaña de conservadores neoliberales aliados con la prensa. Si su gobierno hace un operativo fallido en Culiacán, libera voluntariamente a un hijo del Chapo y los reporteros le exigen explicaciones, hay una prensa porfirista como la que fustigaba a Madero.
Si en el ejército se filtran señales de descontento por la confusa estrategia de seguridad que los expone a vejaciones de criminales y por el mal manejo de la crisis de Culiacán, el presidente de plano ya ve huertistas y pinochetistas acechándolo junto con la prensa. Es lo que le dice hoy el periodista Carlos Loret a Andrés Manuel López Obrador y lo llama a admitir que su estrategia requiere una revisión profunda. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas escribe en Twitter sobre conservadores que traman nada menos que un golpe de Estado. Con algo así no se juega. O presenta pruebas contundentes y desarticula el supuesto golpe, o habrá que exigirle que deje de hacer politiquerías con supuestas amenazas golpistas, como lo han hecho en el mundo muchos izquierdistas radicales cuando las cosas le salen mal. ¡Qué barbaridad! Fue duro el golpe de Loret de Mola. Es tiempo de que el presidente, como recomienda a sus adversarios con frecuencia, se serene y deje a un lado la retórica tremendista y las posiciones irreductibles. La brújula moral al presidente López Obrador le está fallando. Así que aguas, señor presidente de la República, deje de ver moros con trinchetes. Salvador García Soto escribe en el Universal: del golpe al Estado al golpe de Estado. Escúchelo usted muy bien. Del golpe al Estado al golpe de Estado. Salvador García Soto dice: en tan solo 15 días, el presidente López Obrador pasó de asestarle un golpe al Estado mexicano con su decisión de liberar al narcotraficante detenido Ovidio Guzmán, a empezar a hablar de un posible golpe de Estado en contra de su gobierno. ¿Qué pasó en ese lapso que desató en la mente y el discurso del presidente un tema históricamente vetado para los presidentes mexicanos? Hubo dos consecuencias relacionadas con el fallido operativo en Culiacán. Seguramente por ahí tenemos el tema del operativo que se llevó a cabo en Michoacán, un operativo fallido donde detuvieron y soltaron a Ovidio Guzmán. Salvador García Soto dice, repito, hubo dos consecuencias relacionadas con el fallido operativo de Culiacán detrás del alterado estado de ánimo presidencial. La primera fue el fuerte impacto que causaron en el presidente las duras críticas a la actuación de su gobierno por parte de la opinión pública nacional e internacional, y particularmente el manejo informativo de los medios de comunicación en ese suceso que, en el juicio particular de López Obrador, fue excesivamente crítico y despiadado. Se nos fueron con todo. Digo, no era para menos, ¿no? Se ha quejado insistentemente el mandatario. Sí, ha dicho, se nos fueron con todo. La segunda consecuencia, que es la que más explica la aparición del fantasma golpista en el discurso presidencial, tiene que ver con el malestar y la indignación que causó en las Fuerzas Armadas el maltrato y el desprestigio de que fueron objeto por las decisiones civiles tomadas aquel 17 de octubre en la capital de Sinaloa. Llámese Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública Federal. Por eso ellos dicen que esto tiene que ver con el malestar y la indignación que causó en las Fuerzas Armadas el maltrato y el desprestigio de que fueron objeto por parte de las decisiones civiles tomadas aquel 17 de octubre en la capital de Sinaloa. Todos estos fueron los mensajes de molestia que comenzaron a circular en las cúpulas castrenses. Molestia, claro, tienen razón. Los que más preocuparon y afectaron al presidente. No habíamos conocido a un presidente que tuviera
en el imaginario esquizofrénico de su mente un posible golpe de Estado. Primero, el golpe al Estado, a nuestras instituciones, a liberar a un narcotraficante detenido. Estamos analizando el golpe que le da a nuestras instituciones, empezando por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se vio obligado a soltar al hijo del Chapo Guzmán por una orden presidencial. Esta orden no la da el secretario de Seguridad Pública Federal, la da el presidente de la República porque es el comandante supremo. Y luego vemos que esto causó una molestia porque incluso los militares fueron exhibidos como si ellos hubieran tenido la culpa y hubieran actuado a libre voluntad. Por eso hay una molestia que el general en retiro, Aponte Polito, hace cuando señala que hay molestia porque no se sienten respaldados por los mandos civiles, llámese el presidente de la República. Esto le trajo a la mente al presidente López Obrador un acto esquizofrénico donde dice que había un plan de golpe de Estado. Nada más falso que eso. Pero un presidente que no está dando resultados busca echarle la culpa, un izquierdista como él busca echarle la culpa a su fracaso en materia de seguridad, pues a todos, menos a él, a una prensa fifí, a conservadores y a una serie de personajes que solamente en su mente alucinante existe. Pero recuerde usted que el presidente pues ha venido desgastando la imagen presidencial precisamente porque todos los días quiere salir en las mañaneras y todos los días dice que se reúne con el gabinete de seguridad, pero hoy nos queda una enorme duda porque cómo es posible tantos errores en la información y en el operativo en Culiacán, Sinaloa. De verdad, se lo decimos, hay molestia, sí la hay muchas molestias. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque se critica la situación de polarización en que se encuentra el país. Nos preocupa, dijo el general Demetrio Gaitán Ochoa. Nos preocupa todo esto. El discurso revelado en medios y redes sociales de este general, pronunciado en presencia del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, donde se cuestionan las decisiones tomadas por el comandante supremo en el operativo de Culiacán y se critica, repito, la situación de polarización en el país. Nos preocupa. El México de hoy, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como militares, dijo el militar que ha tenido a su cargo varias responsabilidades de alto nivel en la Defensa Nacional. Y lo dijo delante del secretario de la Defensa Nacional, del general secretario Luis Crescencio Sandoval. Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. ¡Qué barbaridad! Ahí se lo dejo de tarea. Usted saque sus conclusiones. Pero nunca se habló de un golpe de Estado. Pero las alucinaciones, las mentes enfermas, como la de Cuitláhuac García y la del propio presidente, ven un golpe de Estado donde no existe. Es la molestia de los militares y de los ciudadanos. Nosotros que vemos a un presidente que no ha sabido cumplir con la tarea encomendada. Así están las cosas. Pausa y regresamos.